Bueno, llegamos a este tema tan especial que se llama momentum. Y como hemos venido hablando en programas anteriores, hay palabras que pueden ser extrañas, pero que traen una tremenda enseñanza. ¿Y qué quisiera decir momentum? El momentum es un concepto de física establecido en la segunda ley de Newton, que quiere decir magnitud del movimiento, magnitud del impulso, aquello que inicia un proceso fuerte y que tiene que ver con el peso y la velocidad. Y entonces, ¿cómo podríamos aplicar este concepto a nuestra vida? Hay una manera gráfica de entenderlo bastante especial y es cuando un copo de nieve le pega a otro en tal sitio que le genera todo un movimiento, todo un impulso que cuando empieza a rodar va creciendo hasta que se produce una gran avalancha. Y ese momentum es algo que también ha ocurrido de una manera bien especial en la vida de muchas personas que han generado grandes inventos, grandes cambios y eh, mm, unos impactos de vida muy especiales y muy lindos. Entonces, digamos que ese impacto es como un clic en nuestro cerebro que nos llevan a producir un gran cambio de vida. Eh, Escuchaba hace poco a un famoso médico colombiano, el doctor Carlos Jaramillo, un médico funcional, y él decía que por qué nos acostumbramos al sobrepeso. Si el sobrepeso es como algo que nos va llevando a tener un deterioro y una baja potencia en el sistema inmunológico. ¿Y por qué no pensar en que el enfocarme adecuadamente y que no es por fuerza de voluntad, sino por adquirir y conocer formas de tener un peso ideal, es un regalo que me puedo dar a mi vida, es una forma de medir mi autoestima y de cuánto anhelo, quiero mi salud? Y ese concepto a mí me generó un eco, hizo un momentum que me lleva a aún estar pendiente más de mi salud. Entonces son esos ejemplos que producen un impacto y que en la medida en que uno va alimentando esa nueva idea y empieza a soñar con ese nuevo horizonte, lo lleva uno a cambios profundos en la vida. De manera que hoy vamos a tratar de explorar cómo ir a otros niveles en la calidad de vida. Para esto, pues quiero tomar algunos ejemplos bien significativos y que aún les motivo a que los profundicen. Y uno de ellos es de un hombre australiano que tiene una historia de vida impactante. Se llama Nick Vujicic. Él fue un hombre que nació con una enfermedad bastante extraña que se llama tetramelia, o sea, nacer sin brazos y sin piernas. En su dramática historia, él dice que cuando él nació, sus padres se asustaron tanto que no querían ni verlo. Era un fenómeno, era un tronco con cabeza, nada más. Ahí lo vemos, no hay pies, no hay brazos. Y Nick empieza a pasar por procesos muy complejos de bullying, de rechazo, de burla, y esto lo fue llevando a vivir unos procesos muy tristes, procesos de depresión,
procesos aún de intentar quitarse la vida a muy temprana edad. El primer intento de suicidio lo tuvo a los 10 años. Sin embargo, en medio de todo esto, un día empezó a mirar un pasaje que estaba en la Biblia, en Juan 9, dice él, donde viene la sanidad de un ciego. Y entonces él, desde su fe y desde su espiritualidad, dice, si mi cuerpo no tiene cómo experimentar o cómo llegar a un milagro en que me aparezcan brazos y piernas, sí puede sanarme el alma. Y desde ahí empezó a tener una mirada diferente. Si la gente me mira tanto porque no tengo piernas ni brazos, ¿qué mensaje les puedo dar yo? Y esto lo llevó a una conversión tan impresionante que llegó hoy en día a ser uno de los oradores y motivadores más trascendentes que hay en los 5 continentes. Un hombre que llena estadios, que llena grandes comunidades de jóvenes hablándole que no es lo externo, es el poder que se tiene dentro. Y él se propuso a hacer todas las cosas de aquellos que sí tienen o que sí tenemos brazos y piernas. Aprendió a nadar, a jugar golf, a conducir, a una cantidad de cosas increíbles, pero ahí no paró todo lo de este hombre, sino que él, quien creyó que nunca en la vida iba a poder casarse, porque qué mujer podía quererle sin tener brazos ni piernas, se encontró con una mujer de origen mexicano-japonés y formaron una linda familia donde hoy tienen ya varios hijos y donde disfrutan intensamente el comprender que lo valioso, quiero resaltar mucho eso esta noche, lo valioso de la vida no es el estuche, lo valioso de la vida no son, lo digo con mucho respeto, pero no son las lipoesculturas ni nada de estas cosas. Lo valioso es qué tengo dentro. ¿Y qué tengo dentro que yo pueda dar? Aprendí de este hombre algo que ha venido potenciando mucho mi vida. Dice que el carácter se forma en la superación de los desafíos. Y si quisiéramos en este momento pensar un poco qué es carácter, carácter es el sistema de gobierno de mi vida. Y sería bien interesante preguntarnos en este momento si el sistema de gobierno de mi vida lo tengo yo o está fuera. La forma como gobierno mi vida está dentro mío o sencillamente todo lo externo, como lo menciono con frecuencia, es el que está gobernando mi vida. Este hombre, Nick, es un tremendo ejemplo de vida y tiene muchos videos que puedes ubicarlos en YouTube y te invito a que los puedas mirar y ver. Y de alguna forma, aún ese tipo de testimonios podrían llegar a ser un momentum en tu vida, podrían activar ese momento. Quiero también compartirles un poco lo de otra persona muy, muy interesante. Y quiero referirme al famoso escritor Og Mandino. Og Mandino es muy conocido por haber escrito un bestseller, El vendedor más grande del mundo. Pero cuando uno estudia la historia de Og Mandino, es un hombre que en su juventud le gustaba escribir, luego es enrolado en el ejército norteamericano y es llevado a la Segunda Guerra Mundial. Cuando él regresa, trata de iniciar una empresa y esa empresa fracasó y ese fracaso lo hundió en una profunda depresión y en el alcoholismo, lo cual
lo llevó a perder hasta su familia. Perdió absolutamente todo. Y él se volvió en un vagabundo, lo describe él en alguno de sus libros, de las calles de Nueva York, en su alcohol, su depresión y la pérdida, ese norte de la vida, ¿cierto? Por eso es tan importante tener una vida con propósito. Un día estando, perdón, sentado en el andén o en la vereda, como se diga en tu país, y en una época de frío, de pronto al levantar la mirada vio enfrente una biblioteca pública y entró allí más acorralado por el frío que otra cosa. Pero cuando se puso a mirar los libros, encontró un libro de actitud positiva de Napoleón Hill y del doctor Stone. Y cuando se puso a leerlo, esto generó un momentum en su vida. Él dijo, yo no puedo seguir así, yo tengo que hacer algo, y ese momentum lo llevó a desarrollar este tipo de libros, de bestsellers, donde hoy en día es uno de los escritores más seguidos. Pero algo que es bien sorprendente es lo siguiente. Resulta que cuando él empieza a contar su testimonio de cómo este libro de Napoleón Hill y el doctor Stone cambió su vida, ellos, estos autores, lo invitaron a que él escribiera los prólogos de sus libros. Entonces, imaginémonos esto. Un hombre que es un vagabundo por las calles de Nueva York, que probablemente nadie no lo voltea ni a mirar, entra y en ese día tuvo el momentum. Recordemos que es la magnitud del impulso, es la magnitud de movimiento que lo llevó a otro nivel. Y de allí donde estaba, no solo es un gran escritor, sino que termina también escribiendo los prólogos de los libros de aquellos escritores que en la lectura le generaron su impacto. Y así podríamos seguir describiendo a través de muchos momentos de experiencias que generaron eso. Algo tocó el interior que llevó a las personas a ir a otro nivel de vida, a otro nivel de autoestima, a otro nivel de comprender que la vida está diseñada, que el futuro se construye. Y pues quiero hoy tomarme la libertad de contarles mi momentum. Yo viví por muchos años también en la depresión, en la timidez. Venía de una no muy buena, donde también hubo bullying y otra serie de cosas. ¿Y, y qué es lo que ocurre en nosotros, en los seres humanos? Hay un patrón genérico para todos, que cuando hay rechazo y hay baja autoestima y hay miedo, entonces nos paraliza. En algún momento una de mis hijas fue diagnosticada con un probable cáncer de ovario y faltando 10 días para la cirugía, otra médica, otra colega, nos comparte de algo que se llama el nuevo nacimiento y lo que se llama una apertura a la activación espiritual. Y sorprendentemente, nuestra hija fue sana de un tumor con todos los exámenes que lo habían diagnosticado. Y esto nos llevó a entender que había algo más allá de la ciencia, más allá de la medicina. Y unos años más tarde, yo fui el que experimenté esa sanidad. Entonces, imagínense a un niño tímido, depresivo, miedoso, inseguro, y que esto fue creciendo a través de mi vida, fueron casi 35 años, hasta que un día en enero del año 2000 llegó
el momentum a mi vida, ese momentum que fue un despertar espiritual a través de algo que se llama el nuevo nacimiento. Y entonces me abría esto y transformó mi vida. Y ese niño tímido hoy en día da conferencias, hace acompañamientos y pues también he podido viajar por muchos países, lo que nunca me imaginé que fuera a ocurrir eh, cuando pues permanecí muchos años ahí en el quirófano y hoy en día amo esto, amo lo que es el desarrollo de los líderes, desarrollar el liderazgo que cada persona tiene, desarrollar su singularidad. Ese fue mi momentum. El hecho de que uno tenga un momentum en la vida, o sea, ese impulso, esa magnitud de que nos lleva a nosotros a otro nivel, no quiere decir que con los años no pueda llegar otro que nos lleve a otro nivel todavía mayor de crecimiento y de desarrollo, basado obviamente en principios y valores. De manera que hoy aparecería una gran pregunta, un gran interrogante, y es, bueno, ¿y cómo hago para que llegue a mi vida un momentum? Pues voy a compartirles esto. Y para, digamos, empezar a explorar, porque ahí comienza, es determinarme a tener una actitud de explorar dónde encuentro esas experiencias que se puedan convertir en un momentum, o sea, en la magnitud de ese impulso, de ese movimiento que me lleve a otro nivel. Eh, y para esto, pues quiero hablarles de algo que se llama el factor I. El factor I comienza con la idea. Yo tengo que meditar sobre esas ideas basadas en principios y valores que pudieran ser desarrolladas en mí, empezar a descubrir esos potenciales. ¿Por qué seguir caminando por la vida creyendo que el dinero lo es todo? Que el exceso de trabajo para poder salir adelante, que eso es la vida. No es la vida, eso se llama esclavitud. Entonces es sacar tiempo para meditar ese factor que es idea, imaginación, interpretación, identificación. De todas maneras, este tipo de factores deben ir acompañados de exploración, de investigación. Y no estoy hablando de investigación en un laboratorio científico con una bata blanca o con un uniforme blanco. No, estoy hablando de las cosas sencillas de la vida. Eh, Recuerdo la historia de un hombre que su familia lo presionó para estudiar ingeniería y él cumplió con el deseo de su familia, pero la pasión que él tenía era ser pintor. Y entonces viajó a otro país y empezó a desarrollar ese don de la pintura y finalmente se realizó con esto que él pudo haber determinado. ¿Cómo irnos preparando para que podamos tener esas experiencias de ese momentum, de esa magnitud de impulso para ir a otro nivel en calidad de vida? Este tipo de idea, de imaginación, de interpretación y de identificación tiene que irse alineando con las habilidades, con los potenciales, con el superar áreas débiles y con mirar cuál es mi sentido de vida. Creo que habría que definir inclusive cuáles son mis no negociables, porque esos van a ser los rieles a través de los cuales yo voy a caminar en esta experiencia. Esa experiencia no te cuesta dinero. Esa experiencia es una experiencia de
de aprender a mirar la vida en el presente, a tener una conciencia plena, como lo hemos dicho en otros momentos, a pensar en lo que pienso y para qué pienso lo que pienso, a dónde me lleva lo que pienso. Por eso la meditación es tan importante, pero la meditación sobre cómo construir futuro. Y esto también tiene otro indicador, o, o mejor, dos indicadores. Cuando yo empiezo a meditar sobre esta idea, sobre esta imaginación, interpretación, identificación de lo que realmente deseo ir a ese otro nivel, lo primero es que debe apasionarme. Yo no puedo ir a otro nivel con algo que a mí me aburre, que a mí me frena, y no estoy hablando de tomar decisiones emocionales, sino que la pasión va como enfocada en la vocación que empieza a ser despertada en mi vida. Y en esa vocación entonces voy encontrando ese enfoque. Algo que a través de los años he ido descubriendo es que las verdaderas vocaciones de las personas están basadas en el servir a otros. Cuando aquello que yo quiero hacer está proyectado en el poder servir a otros, ayudar a otros para que vayan a otro nivel, es un tremendo entrenamiento a mi vida. Cuando como neurocoach o como líder integral, las personas me permiten hacerles el acompañamiento, yo quedo profundamente agradecido porque me están dando la oportunidad de continuar mi entrenamiento interior. Si observamos esto, quiere decir que cuando empezamos a interactuar, porque lo más importante en la vida de un ser humano, y en esto quiero ser imperativo, lo más importante en la vida de un ser humano son las relaciones. Y hay cuatro niveles de relación. El primero es la relación con Dios o con Jesús, según de donde venga tu fe. El segundo es el relacionamiento con los demás. Y el tercero es el relacionamiento conmigo mismo. ¿Cómo me descubro? ¿Cómo me relaciono conmigo mismo? Y el cuarto es cómo me relaciono con el medio ambiente, con el medio externo. Allí está la columna vertebral de la vida. No hay otra manera. Cuando no tenemos esa columna vertebral, nuestra vida es vacía. Nuestra vida es muy difícil, muy rutinaria. Y esto entonces nos llevaría a pensar en este momento cómo poder disfrutar de la libertad. Y aquí quiero hacer una pausa. Quiero motivarte en esta noche a que pienses qué áreas de tu vida no son libres, qué áreas de tu vida son una carga, qué áreas de tu vida eh, pueden haberte llevado a estados de esclavitud, porque es un cansancio, una fatiga, el no encontrarle la salida a ciertas cosas. Eso implica que en esas áreas no hay libertad. Y le garantizo que todas, absolutamente todas las circunstancias del ser humano tienen formas de salida hacia disfrutar la felicidad y disfrutar la libertad. Hoy en día, por ejemplo, la mayoría de las empresas están buscando implementar programas de felicidad en su capital humano, porque se sabe que la felicidad aumenta la productividad. Y vuelvo a repetir aquel pensamiento que quizá me han escuchado, que haz lo que te apasiona y nunca trabajarás. Yo no cambio la vida que tengo por nada, porque nací para esto. Esa experiencia que yo tuve hace 20 años generó ese momentum, esa magnitud, ese impulso, ese movimiento que no para en mi vida de querer ayudar a otros a ir a otro nivel.
De manera que es servir a otros, pero en libertad, servir a otros y no solo en una libertad personal, sino en un respeto por las otras personas, en construir empatía, en construir comunicación eh, efectiva, asertiva, en tener escucha activa y poder construir, poder caminar, poder acompañar. Esto nos lleva a otro escenario que sigue siendo un escenario eh, bien interesante porque es aprender a unir lo tangible con lo intangible. ¿Y cómo sería eso? Pues lo tangible es obviamente lo que puedo ver y tocar, incluyendo la relación con las personas, el dinero, el auto, las cosas, las propiedades. Pero yo eso tengo que unirlo con un significado de una cosmovisión ontológica, lo que quiere decir cuál es la razón de mi existencia. Le voy a dar un ejemplo. A veces hay personas que se sienten realizadas al cambiar el auto. Yo digo, ese gusto se lo puede dar cualquier persona, pero no tiene que ver con el ser, tiene que ver con una emocionalidad. Pero ¿será que un auto cambia mi personalidad? ¿O un cargo, un puesto laboral va a cambiar mi personalidad? No, al contrario, el cargo que tenga, el empleo que tenga, me está dando la oportunidad de verlo como un laboratorio, como un escenario donde lo intangible puedo meterlo en lo tangible. ¿Y qué es lo intangible? Lo intangible es la paciencia, la honestidad, la bondad, el servicio, la fe, la templanza, la mansedumbre, el amor. Entonces, eh, este sería un momento bien lindo para pensar, ¿estoy interactuando desde lo intangible en lo tangible? En ese relacionamiento con el medio ambiente, con mi entorno, con las otras personas, con mi familia y aún con mi propia vida. De manera que si contemplamos de una manera eh, detenida este tipo de exploraciones de la vida, le garantizo que vamos a encontrar un escenario que ha estado ahí todo el tiempo, pero que no habíamos aprendido a explorarlo. ¿Qué responderías a una pregunta que yo te haga esta noche? Y es, ¿hasta cuándo vas a hacer lo que haces? Si algo aprendido en la vida es que se cierran ciclos, se cierran etapas, y la vida está diseñada para vivirla por procesos de madurez interior, de madurez del carácter. Eh, Creo que allí radica mm, la base del triunfo en cualquier aspecto que lo quieras mirar. Eh, ¿Cómo poder cristalizar esta idea de volverme un explorador de momentums en mi vida? Eh, Creo que en algún momento compartí un día que me encontré con un hombre en un profundo estado de alcoholismo y, y sentí acercarme y preguntarle, ¿quién eres? Y el hombre con lágrimas en sus ojos me empezó a contar su historia. Y empezamos a trabajar. Hoy en día es un hombre que ha desarrollado liderazgo, que recuperó su familia y sencillamente Dios o la vida permitió que en ese momento esa pregunta de quién eres generara un momentum en esta persona. Cuando uno empieza a experimentar esa magnitud de impulso y de movimiento, también puede llevar a otros en ese mismo apasionamiento por construir futuro responsablemente. Yo quiero
contarles que la vida no se vive por información. La información está allí y hoy en día es la era de la información. Colocas un nombre en cualquiera de estos espacios de internet y te van a salir miles de millones de artículos y de conceptos con lo que quieras recibir información. Pero la vida se construye por capacitación a través de la experiencia. Los momentos se logran así. Y es muy difícil que una persona salga adelante si no tiene un mentor, si no tiene un líder, si no tiene un coach responsables y que viajen por todas estas herramientas basadas en principios y valores. Entonces, la capacitación con experiencia nos permite comprender algo que hoy en día se llama el neuroaprendizaje de vida integral. ¿Qué es esto del neuroaprendizaje de vida integral? Que el ser humano tiene un cuerpo físico, que lo conocemos bastante bien, así no lo cuidemos, que tenemos un mundo interior donde está nuestra forma de pensar, las emociones y la parte volitiva, o sea, la de tomar decisiones. Pienso, siento y actúo. Pero resulta que hay una tercera área que es el espíritu. Y el espíritu nace inactivado. El espíritu debe ser activado. La espiritualidad no es un concepto de filosofía ni es un concepto de intelectualismo. Es una experiencia que se llama el nuevo nacimiento. En estos 20 años, todas aquellas personas que les he visto la misma experiencia que yo tuve en enero del año 2000, sus vidas han sido transformadas. Entonces, yo te invito a que podamos caminar juntos en estas experiencias y para ello, pues, vamos a estar en las próximas semanas socializando un curso corto de cómo tener esta experiencia del momentum en nuestra vida. Yo quiero invitarte a que lo compartamos, lo disfrutemos. Quiero invitarte a que estés atento. Obviamente va a ser por medios virtuales y créame que todo aquel que entra a este tipo de capacitación con experiencia, su vida nunca volverá a ser la misma, sino que va a otro nivel de mejoramiento. Cuando uno no toma ciertas responsabilidades en el sentido de hacer un alto en la vida y replanteárnoslo. La experiencia en la que estamos viviendo ahora del COVID-19 nos lleva también aún a tener unas experiencias nuevas. Las informaciones aún científicas son muy contradictorias, pero revisando algunas estadísticas serias, científicas, nos hemos dado cuenta que el 80% de la población mundial puede ser portadores sanos del virus. Tener portarlos y nunca presentar síntomas. De esa población contaminada, el 30% presentan síntomas. Y de ese 30%, solo el 4% muere. Entonces, una cosa es ver los noticieros, donde trae todo este nivel de estrés y de informaciones contradictorias, y entonces empezar de alguna manera a vivir en estrés, en angustia, por no ir a fuentes serias de información. Créame que
Lo menos importante, no sé cuántos me vendrán encima, pero tengo bases científicas serias para decirlo. Lo menos importante va a ser la vacuna. Lo más importante va a ser el estado del sistema inmunológico de las personas. Por eso yo los invito a que consulten colegas de medicina funcional reconocidos, donde se aprenden cómo mantener esos niveles de el sistema inmunológico óptimo. De alguna forma, los momentum están allí. Hay que descubrirlos, hay que exponernos, hay que ser sensibles, pero en esta parte final te quiero invitar a algo. Aprender a ser exploradores de la vida, aprender a ser avesados en la búsqueda, en el mirar y, y luego sorprendernos de esas experiencias tan especiales. Quiero que le prestes mucha atención a esto que quiero compartirte. ¿Qué te sorprenden más? ¿Los continuos pensamientos negativos, las creencias limitantes, las resistencias interiores y las barreras conceptuales? ¿O, o deseas que te sorprendan los momentum que están allí al alcance de tu vida, esperando que los descubras? Quiero dejarles esa motivación y espero que podamos disfrutar de este curso que vamos a estar lanzando. Muy agradecido con todos aquellos que nos escriben, que nos contactan y que podamos seguir interactuando. Bueno, a Cecilia, allí en Popayán, un saludo especial. José Manuel González, desde Venezuela, gracias por estar allí. María de los Ángeles, también gracias por tu compañía. Bueno, genial poder interactuar con todos ustedes. María Vélez, qué rico poder entender todos estos aspectos. Álvaro, qué bueno que hayas escuchado y compartido esto. Zuleima, por allá en el sur de Colombia. Ángela María, en el centro del país. Bueno, Ángela María Uribe, de Cali. Qué bueno tenerles a todos ustedes. Les dejo un abrazo y espero que podamos disfrutar ese curso potente que vamos a tener. Hasta el próximo jueves.